Víctor, bueno, realmente muy emotivo este recuerdo de lo que fue el circo criollo, los Podestá, una recreación realmente muy colorida, muy pintoresca de parte de nuestra historia. Sí, la idea fue justamente recorrer esta época de la que se ha visto y hablado poco, digamos, que tiene que ver con el nacimiento del teatro argentino a partir de estos cirqueros, estos hombres y mujeres que se animaron con la palabra, con el drama de Eduardo Gutiérrez, con el Juan Moreira, nada más y nada menos, con ese gaucho que peleaba medio solitario, ese hombre de campo que estaba ahí y que empezó a generar un interés en el público que nunca se había dado. Tanto es así que, bueno, como lo dice el documental, la gente que escuchaba ópera, de golpe dice, qué barbaridad, cómo no se iba a ver el Moreira, decía, ¿no? La gente bien, digamos. Y a partir de ahí nace el teatro argentino, es decir, de hombres y mujeres que se atrevieron en el fin de siglo a animarse con la palabra. Entonces me parece que era importante rescatar esto, porque bueno, hace 100 años también, como decíamos hoy, había los mismos problemas, las mismas divisiones, la historia de la Argentina, ¿no? Un país pasional, pero un país también que se ha expresado muy fuerte y que se va a seguir expresando, ¿no? Con los hechos de los últimos días, ¿qué paralelo se puede trazar con aquella época y con la época tal vez también tan impactante, tan fuerte para nuestra historia del siglo pasado, que fue la década del 50, el fenómeno de Evita, Perón? Bueno, son varias preguntas, ¿no? Yo lo que sí siento es que este homenaje del siglo pasado lo hemos tenido con la fiesta del Bicentenario, donde yo, de verdad, digo, nunca vi una manifestación popular de todo el país que se acercara también de forma espontánea, como pasó con el fallecimiento de nuestro expresidente Néstor Kirchner, de forma tan espontánea al velorio en su momento, pero antes, digo, en la fiesta del Bicentenario también una explosión de gente, familias, chicos, ancianos, gente que como yo se entregó al placer de estar con el pueblo y de abrazarse, y donde no hubiera un solo problema, y donde había manifestaciones de gente de todo el país, todas las provincias estaban representadas. Creo que marcó también, ¿no? Una cosa como que nos hacía falta esa fiesta después de tantos años de sacrificio, de dolor y de esta democracia que nos ha costado y nos cuesta todavía tanto entender que lo que hay que hacer es debatir ideas, ¿no? Y no personas. El problema es cuando se personaliza en una sola persona y cuando no se debate la idea que esa persona puede haber largado al ruedo, ¿no? Y ahí me parece que es la historia de la Argentina, digamos, ¿no? Un país que tuvo sus problemas con el gaucho, antes con el indio, y con Roca, y con todos los que hicieron lo que hicieron, digamos, ¿no? Que, digamos, esta desculturización que nace de no hablar de estos hombres que hicieron la patria, hace que, bueno, que quede solamente una versión, y una versión muy parcial, ¿no? Creo que corresponde a nosotros, los artistas, poder hacer una cosa más totalizadora, ¿no? El cariño que expresó la gente al expresidente Néstor Kirchner tras su muerte, ¿crees que responde justamente a haber roto con esta forma de ser políticamente correcto al punto tal de seguir venerando a tipos como Sarmiento, que decían que no había que escatimar sangre de indios ni de gauchos porque solamente servían para abonar la tierra? Por ejemplo, esto se lo expresa en una carta a Mitre. Claro, esas locuras, ¿no? de tipos que por un lado hicieron cosas con la educación y por otra parte tenía este pensamiento que había que erradicar al gaucho, al indio. Es una cosa, no se puede creer, pero bueno, esa es la historia de nuestra patria. Esta división no arranca de ahora, viene de tiempos inmemoriales, y digamos, en ese sentido nuestro país, que es un país joven, va a tener que ir entendiendo que lo que hay que hacer es debatir ideas, ¿no? No pasiones desencontradas. Tenemos demasiado desencuentro en ese sentido por los excesos de pasión, creo yo, ¿no? Hay, además de este fervor popular y de este
cariño expresado, también hay un odio visceral que se ha puesto de manifiesto en estos días. Se ve, por ejemplo, a través de las redes sociales, en cosas que se publican, en comentarios que se hacen, que denotan un desprecio hacia el pobre, hacia el llamado negro. Escuché cosas como: a estos negros que llevaron a la plaza, los movilizaron, es mentira que fue espontáneo. Digo, cosas que se van diciendo que surgen de un odio visceral que uno no entiende muy bien cuál es el origen. ¿Cómo se revierte? ¿Cómo se combate ese odio visceral? Yo creo que con lo que te decía antes, a mí me parece que yo no haría más esfuerzos en tratar de entender por qué esta gente es como es, porque en realidad desde que yo tengo uso de razón, eso pasó. Y cuando fui más grande eran Neustadt y Grondona, y después fueron Haddad y Longobardi, y así sucesivamente, digamos. Siempre hubo gente que no quiso saber nada con lo que son los movimientos populares. Nunca quisieron saber nada. Cuando asume Néstor Kirchner y empieza a desbaratar todas estas, y se empieza a meter con las grandes corporaciones, bueno, no lo soportan, porque es meterse el dedo en la llaga de gente que se ha hecho multimillonaria a través del tiempo, y por supuesto son las mismas personas que tienen la gente en negro. Es el mismo hombre de campo que no el trabajador del campo, digo, el estanciero, el tipo que tiene a las personas en negro, el mismo tipo que en la época, hace 100 años, se llevaba la vaca a los viajes a Europa. Esa es la gente, ¿no? Entonces, me parece que yo no centraría nunca más ya el problema en algunos personajes. Yo trataría de combatir eso con ideas y con organización. Y con mucha organización, que creo que es el legado que nos ha dejado nuestro compañero Néstor Kirchner. Hay que profundizar esto, es decir, hay que avanzar en el mismo sentido. Hay que trabajar mucho, Pero también es cierto que nosotros tenemos esta idea a veces un poco paternalista de que como hay una persona que lo hace, y nosotros somos los dueños de nuestra propia historia, digamos, la tenemos que construir entre todos, no dejar que uno solo la construya, porque esa persona, no sola, por supuesto, dentro de una organización, no puede todo. Ahora, todos, si somos útiles en lo que hacemos todos los días, se puede cambiar la historia. Yo puntuaría ahí la cosa, es decir, no me preocuparía más por los Neustadt y Grondona, y me preocuparía porque nosotros logremos trascender eso y debatir ideas y trabajar sobre las ideas que ya están plantadas y que ya se ven los resultados. Víctor, por último, quisiera hablar un poco de vos, porque hay cosas que creo que han marcado tu vida. Por ejemplo, haber interpretado al general, a Angelelli, como recién lo contabas, a Podestá, como en el documental que acabamos de ver. Digo, ¿qué cosas te van dejando cada uno de estos personajes en tu vida personal? Y me van dejando, en principio, una sensación de mucho orgullo, de muchas... La palabra es, no la tengo muy clara, pero digamos, la posibilidad que cuando uno encuentra personajes que cuentan la historia del país, y cuando uno puede encontrar que el sentido de esta profesión se nutre de personas y personajes que han recorrido la historia de nuestro país, y uno puede reproducir eso, se completa la idea de para qué uno es un actor, digamos, ¿no? Como lo decía yo al comienzo, no es uno un actor para recibir solamente el aplauso del público y el reconocimiento. Yo creo que es más profundo el tema. Yo creo que de verdad... En principio hay ideas muy tergiversadas de lo que significa ser actor, ¿no? Ser actor, yo siempre digo, no es ninguna garantía. No alcanza con ser actor. Alcanza con ser actor, pensante, comprometido, no pensar que esta es una profesión. Yo veo a veces algunos jóvenes que ya tienen la 4x4 y lo único que les preocupa es hacer la televisión y hacer la tira, y tienen unos sueldos que uno dice, ¿de dónde puede ser, no? Y ya arrancan mal, pues después no pueden bajarse de allí. Y la vida te va enseñando también, ¿no? Los que hemos tenido un proceso de crecimiento en la profesión y de tener además algunos referentes fuertes, como lo ha sido en mi caso Lucas de Mare, con el que he trabajado, Hugo del Carril, con el que he tenido el orgullo de trabajar, esta sala, ¿no? Que además, uno ha visto pasar por acá, y en la vida de uno estos hombres, ahí no hay tutía, eran hombres sencillos, con
con un gran pensamiento nacional, con una gran idea de lo que se podía construir, y todavía me parece que faltan homenajes hacia todas esas personas que uno tuvo el placer de conocer. Yo conocí a Luis Andrini, mi primera película la hago con Luis Andrini, es decir, conocí tipos muy, muy, muy grosos, y después, bueno, he tenido también el orgullo y el privilegio de trabajar con grandes realizadores, y también hacer la vida de Horacio Quiroga en Misiones, y la vida de Parravicini con Eduardo Miñona. En fin, he hecho muchas cosas que me llenan de mucho orgullo, pero lo que más orgullo me da es sentir que uno cumple una misión social. Te robo una más. Tiene que ver con esto que tal vez por mucho tiempo se ocultó. A los periodistas nos decían que no estaba bien o que era poco profesional mostrar su inclinación política. A los artistas se los criticó cuando se manifestaron respaldando a alguna figura política. Digo, parece que esto también cambió, ¿no? Con este desparpajo que plantó Néstor Kirchner con su forma de ser, con romper los protocolos, también nos dio la licencia a nosotros de mostrar que también podemos sentir y pensar cosas y las podemos expresar sin que eso cambie el rumbo de nuestra profesión o de nuestro trabajo. Absolutamente, y quien quiera oír que oiga, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba acompañándolo a Filmus en su campaña para la gobernación de Buenos Aires, la gente que estaba en Barrio Norte, porque lo acompañamos por todos los barrios, y en un momento fuimos a parar a Coronel Díaz y Santa Fe, y ahí las señoras me decían: qué lástima, Víctor Laplace, que usted no ¿cómo puede acompañarlo a Filmus? Le digo: señora, yo fui peronista toda la vida, ¿qué quiere que cambie? Y bueno, digo, también ha funcionado mucho el miedo que se ha instalado durante muchos años a través de... No olvidemos que nosotros venimos de dictaduras militares y de mucho sufrimiento, y de mucho no te metas, y de mucho por algo será. Todas estas cosas que me parece que recién ahora, con este desparpajo del que vos hablás, se empiezan como a disipar, ¿no? Pero el trabajo es constante. Bueno, es eso, ¿no? De ayudar a repensarse qué país queremos es una obligación de todos los argentinos, no solamente de los, entre comillas, artistas. Gracias, Víctor. No, gracias a vos.